sale más nada ahí, ¿no? La cocina de atrás de eso. Bien, Dios les bendiga, amados hermanos, amigos y todo aquel que se ha contactado en esta noche con nosotros. Bendiciones. Esperamos que el estado de ánimo vaya en aumento. Gloria al nombre del Señor, porque ese es el pueblo de Dios, un pueblo que no tiene temor, un pueblo que, como dice la palabra, debemos de estar preparados aún para las malas noticias. Hemos estado recibiendo malas noticias. Casi siempre se recomienda que no estemos muy al tanto de los noticiarios ni de programas que solamente estén proyectando calamidad. Eso afecta a la conciencia y luego se nos hace más difícil poder avanzar con nuestra fe hacia el reino del Señor. Por eso, vea lo necesario, oiga lo necesario en las informaciones, pero no se concentre allí a estar oyendo y oyendo y oyendo situaciones que probablemente usted no está preparado, su conciencia no estará preparada para absorber, para estar dirigiendo eso de manera favorable en su vida. Lo más seguro es que le afecte y usted vaya determinando en su vida una condición bastante debilitada. Por eso este programa, para que cada día su fe aumente, para que cada día su confianza en Dios sea mucho más efectiva. Pastora. Sí, buenas tardes a todos. Dándole gracias al Señor que estamos aquí para ser portadores de llevar esa palabra de aliento, de ánimo, ¿verdad? Lo vamos a invocar el nombre del Señor en oración en esta hora, antes de empezar este programa. Si conoce a alguna persona, puede llamarlo a sintonizar, ¿verdad? Para que participe con nosotros. Padre y Dios Todopoderoso, que moras en las alturas, en tu trono de gloria, Señor, toda potestad, Padre, y nos has dotado, Dios, nos has dado, Señor, las armas espirituales para poder vencer, Señor, en medio de cualquier situación y en cualquier lugar, Padre. De igual manera te suplicamos, Dios, que este espíritu de gracia visite nuestros hogares, nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, traiga fortaleza en medio de todo. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén. Amén. Bendiciones. El Ministerio Mundial en Marcha, al cual pertenecemos y somos presidentes del mismo, les anima y les anuncia a través de estos programas cada noche desde las 7 en adelante, hermanos, que Dios vence en todas partes. Ese es el tema de hoy. Dios vence en todas partes. No hay lugar donde el poder de Dios no se mueva. Así tampoco mueva. De allí donde está y siga en sintonía, siga con nosotros. Dios vence en todas partes. El título de la reunión, de la enseñanza, de la predicación, del estudio, como usted quiera ponerlo, como usted lo sienta, que vamos a compartir con ustedes en esta hora. Hay una cita bíblica y está en Primero de Reyes, capítulo 20, versos 23, 28 y 29, si la pastora tiene a bien leernos esos tres versículos, 23, 28 y 29. Sé que los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de monte, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no nos vencemos. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por tanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud
en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día, 100,000 hombres de a pie. ¿A dónde los mataron? ¿A dónde el pueblo de Dios, los guerreros de Jehová como ustedes y nosotros, vencieron a los sirios? En el valle, en la llanura, donde decían los sirios que Jehová jamás los vencería, porque Jehová vence en los montes. ¿Sabe que nuestro Dios es un Dios de montes? Claro que sí. Monte Sinaí, Monte Oreb, etcétera, etcétera. Y entonces los sirios dijeron, él es buenísimo en los montes, pero que baje, que salga Jehová, que salgan esos dioses de Israel, de los montes acá al valle, a la llanura, donde podemos verlo bien y podemos atacarlo y que sea la situación pareja. Pero como Dios es complaciente, Dios le dijo a su pueblo, tranquilos, vamos a darle la oportunidad que ellos piden. Vamos a darle, como decimos acá en el argot boxístico panameño, vamos a darle la revancha. Ellos quieren nuevamente pelear y creen que en la llanura nos van a ganar, vamos a darle la revancha. Pero quiero que presten atención a lo que la pastora Mati acaba de leer. Verso 23 de Primero de Reyes 20. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Dice el 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Finalmente dice el 29, 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día, ¿a qué día? Al séptimo. Este día séptimo, número 7, ¿no le recuerda algo? Número perfecto de Dios. ¿Por qué en el día séptimo? Porque Dios es Dios. Él es el que manda. Él es el que concreta todas las cosas. Él es el que decide. Él es el que establece los días, los meses, los años, aleluya, en donde Él va a actuar a favor de su pueblo. Dice la palabra que al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Solo los que iban de a pie. Imagínense los que venían en carro, a caballo, etcétera, etcétera. ¿Qué queremos nosotros compartir esta noche con ustedes? Hermanos, no importa dónde usted se encuentre peleando la buena batalla de la fe. Dios vence en todas partes. No importa en qué lugar haya situaciones adversas contra usted. Dios vence en todas partes. Dios de los montes, Dios de las llanuras, Dios en el mar, Dios en el desierto. Donde sea que haya una necesidad, donde sea que el hombre y la mujer de Dios estemos requiriendo de una victoria, de un socorro, de un auxilio del Señor, decía el salmista, o uno de los salmos tremendos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, sea en los montes, sea en el valle, sea en el mar, que haya una turbulencia, haya un problema serio. Y tenemos evidencia de cómo Dios, a través de su Hijo amado, se movió en el mar, auxiliando a sus discípulos, dándole bendición.
nosotros compartiremos con ustedes. Hermanos, recordemos a Jesús en el desierto. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto para tener esa gran batalla con Satanás. Dice la palabra que en las 3 tentaciones que ustedes conocen, Jesús venció a Satanás. O sea que nuestro Dios también vence en el desierto. También en el desierto. Alabado sea su nombre. Pastora, tenemos en el mar. ¿Qué recuerda usted en el mar, pastora, en donde Jesús tuvo una participación poderosa, favoreciendo a sus discípulos? Bueno, en aquella ocasión donde ellos estaban allí y vieron a alguien venir caminando sobre las aguas y ellos tuvieron mucho temor. Y Jesús les cuestionó su fe y les dice que por qué tenían temor, hombres de poca fe, ¿verdad? Y cuando Jesús entra, eh, llama a Pedro a caminar sobre las aguas, Pedro camina y él estaba caminando. Y cuando quita la mirada de Jesús se empezó a hundir. En muchas ocasiones nos pasa así, estamos caminando muy fortalecidos en la fe y vemos las situaciones y estamos venciendo y estamos alabando y glorificando al Señor, pero si en ese momento quitamos la mirada de Él nos empezaríamos a hundir. Así que en esta hora que nosotros estamos viviendo, tenemos que seguir manteniendo la mirada puesta en el Señor. Y claro, hay que oír noticias para saber cómo van algunas cosas en nuestra nación, en nuestra ciudad, pero no concentrarnos en esas noticias porque debemos de saber que Jesús, que nuestro Dios está por encima y Él tiene el control de todas aquellas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor. Así que cuando ya Pedro clama al Señor, lo saca del agua, ¿verdad? Lo saca, lo levanta y entran en Jesús en la barca, ellos volvieron a tener confianza. De igual manera, aquella situación donde el viento era contrario eh, y ellos estaban también pues allí en la barca y el viento era contrario. En este tiempo nosotros estamos viviendo un tiempo muy contrario a nivel del mundo. Eh, Todas las noticias que oímos son contrarias, dice la palabra. Y en todos los aspectos, por causa de este virus, la economía y muchas otras cosas, ¿verdad? Que no se tiene una vacuna, que si sale va a salir, se va a ser efectiva dentro de un año y medio. Todas estas cosas son contrarias. Pero Jesús es el que nos da la confianza. Si nosotros mantenemos nuestra mirada puesta en nuestro Salvador. Él es el Dios de los tiempos, Él es el que decide, ¿verdad?, cuándo va a pasar todo esto, y por algo Él lo está permitiendo para que su pueblo tengamos la mirada puesta en el Señor. Hay un coro que dice, si quito la mirada del Señor Jesús, mi vida se atribula y no veo la luz. Y así es, no podemos quitar la mirada de nuestro Señor Salvador, porque entonces estaremos atribulados y Él no nos quiere ver así. Él quiere vernos que estemos viviendo en confianza hacia Él. Dios vence en todas partes. Estamos escuchando los acontecimientos en el mar, pero ocurrió una situación muy poderosa también en el mar. Los discípulos estaban pescando o intentaban pescar y no sacaron ni un solo pez. Estaban lavando las redes, llega Jesús y les dice, mire, tranquilo, vamos hacia allá, boga mar adentro. Y cuando ellos llegaron, Jesús los llevó precisamente al mismo lugar donde ellos intentaban pescar sin buenos resultados. Y de pronto se llenan las redes de peces. Y luego vieron que prácticamente no podían con ella. Jesús vence aún en el mar. Ellos no habían tenido buenos resultados. Ellos fracasaron en el momento de la pesca. Pero Jesús le demostró que no hay nada imposible para Él. Allí mismo, donde ustedes intentaron y no sacaron nada, allí hay abundancia de peces porque el Señor, oh, gloria a su nombre, donde nosotros
vemos nada, donde nosotros no alzamos nada, allí el Señor nos demuestra que hay abundancia. Allí el Señor nos demuestra que hay oportunidad. Allí hay algo. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Ellos no vieron la oportunidad. Jesús venció allí en ese momento. ¿Por qué? Porque ese momento fue frustrante para los pescadores, discípulos del Señor. Pero Jesús le demostró que donde hay frustración, aleluya, y confían en su palabra, viene la victoria. Viene la victoria. Viene la victoria. También ocurrió cuando Jesús estaba a la pastora o algo. Usted sabe que es caminar sobre el mar. Jesús venció, ¿qué cosa? La gravedad. Jesús venció la gravedad en ese momento. El sistema de gravedad no pudo en ningún momento activarse porque Jesús caminó sobre el mar, demostrándole a la gravedad que Él es el dueño aún de la gravedad, que nada puede contra Él cuando Él ha tomado la decisión, aleluya, de acercarse a nosotros milagrosamente. Amén, hermanos. Hermanos, tenemos una gran oportunidad en este tiempo llamado por el hombre pandemia. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, de que Jesús se glorifique. Tenemos la mejor oportunidad de este siglo XXI. Fuera temor. Hermanos, hay que orar y hay que concentrarse. Esta situación nos está permitiendo pasar más tiempo en casa. ¿Pero para qué? Para crecer, para avanzar, para clamar, para orar, para rogar, para llorar delante de la presencia del Señor, hermano, y fortalecernos aquel llanto amargo que permitió que Pedro retornara su condición de creyente hacia Jesús, después de haberlo negado. Pero vino un momento de refrigerio en su vida, porque ese llanto amargo le permitió volver a los pies del Maestro. Aleluya. Hermanos, tenemos tiempo ahora en casa. Aquellos que decían que no tenían tiempo, aquellos que estaban, dije, vaya, no puedo estar en casa por el trabajo, por la cosa. Dios ahora está hablando. Dios está hablando. Dios está permitiendo que no haya excusas, que aún en tu hogar tú tengas la oportunidad. Tienes 24/7 en casa. Tienes 24/7 en casa. Amado hermano, aprovecha este momento y te vas a fortalecer. Pero no lo aproveches para dormir, ni pegado a Netflix, ni a ningún otro canal que no quiero hacerle propaganda. Pero tienes la oportunidad ahora de crecer, porque cuando Dios tome control, porque el control está en Él, ¿ah? Oiga lo que le digo, aquí el control no está en ninguna vacuna, el control está en Jehová de los ejércitos. Él permitirá que se descubra la vacuna, Él, porque Él es el dueño de todo, escúchalo bien, Él es el dueño de todo y todo, Él lo tiene bajo control. En el momento que descubran la vacuna, y ojalá sean los chinos, porque allá se originó el problema, de allá tiene que venir la respuesta por mano de Dios, porque Dios es el que dará sabiduría a aquellos científicos, a aquellos laboratorios chinos que están trabajando 20 o creo que 37, no 24/7, 30 horas, 7 días a la semana. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que Dios nos está permitiendo esta gran oportunidad, porque como nunca se está quedando la gente en casa. Entonces hay que aprovechar eso, por lo menos en la iglesia, aprovechar este momento para crecer. Dios vence en todas partes. ¿A dónde más, pastora, vence Dios? Sacando agua de la roca. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba con el pueblo en el desierto? Moisés toma la vara y golpea la roca, y la roca da agua en abundancia para todo ese pueblo de Israel que salió de cautividad de Egipto. Todos beben, se sacian. Hermanos, Dios venció a la roca, Dios venció a la sed. El pueblo tenía sed. El pueblo quería agua para beber, no solo el pueblo, los animales que habían salido con ellos de Egipto. Dios venció. Hermano, cada milagro es una victoria de Dios
Diga amén. Cada milagro es una victoria de Dios y nosotros estamos, oh gloria, te alabo, Señor. Hermanos, nosotros estamos en el momento propicio de ver milagros. Estamos en el momento propicio de crecer espiritualmente, porque tenemos el tiempo para adorar, tenemos el tiempo para alabar al Señor. Los salmistas practiquen un cántico nuevo que el Señor les dará. Aprovechen el tiempo en casa y alaben y alaben y alaben. Cuando vuelvan a los templos habrá cántico nuevo, habrá victoria, habrá alegría, habrá lágrimas, hermanos, pero de gozo, porque el Señor ha retornado a su pueblo, a las cosas victoriosas, a su casa, hermano, donde debemos estar. Amén. Entonces es importante entender, Dios vence en todas partes. Era imposible darle agua a casi 2 millones de judíos que habían salido de Egipto. Imposible dar agua a tanta gente. Pero Dios vence en todas partes, pastora. Y hablando, pastor, de esa roca en el desierto, eh, Dios es el que crea las oportunidades y las trae a nosotros donde nosotros no vemos ninguna oportunidad. Ciertamente Moisés estaba temeroso, clamó al Señor, este pueblo me quiere pinchar, me quiere este, eh, avasallar porque yo los, los saqué de Egipto, fui el que los dirigió hacia aquí, ahora no hay agua. Y quizás nosotros en algún momento nos podamos sentir así. Bueno, Dios, tanto tiempo te he servido, ahora ¿por qué nos tienes en esta situación? Gloria al Señor. ¿Verdad? Y a veces el pueblo se atreve a cuestionar a Dios, pero porque Dios no le da una respuesta que a veces queremos ver, pero siempre Dios está preparado, a Dios nada lo toma de sorpresa. Y él tenía aquella roca ahí en el desierto, es un prototipo de Jesucristo, la roca eterna. Dice, Jesús le dijo en una ocasión a la mujer samaritana, le dice, si conocieran el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías que te des del agua viva, esa agua que sacia toda sed. Y ese pueblo allí en el desierto, cuando Moisés golpea la roca y sale agua en abundancia, ese pueblo fue saciado. De igual manera, nosotros podemos sentir una sed profunda de cualquier situación que nos está agobiando, porque hay situaciones que llegan a tu vida, pastor, que son tan fuertes que tú sientes que en verdad estás pasando un gran desierto, te sientes que estás bajo un sol candente, dicen algunos hermanos que estás en el caldero. Y y qué hermoso es, qué sabroso es cuando tú vienes de un lugar así caliente y te tomas un agua fresca, tú sientes que tu sed fue saciada. Bueno, de igual manera, en este momento el mundo está bajo esta circunstancia de un, 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 una, un flagelo, una peste que está azotando el mundo y la gente que tiene sed de respuesta, ¿verdad? Pero ahí está la roca que es Cristo Jesús, que nosotros podemos llegar a él y beber de esa agua, ¿verdad? Y ahí ese pueblo fue saciado porque había un hombre que le creyó a Dios. Y Dios está buscando personas que le crean a Él. Amén. Entonces Dios es un Dios de oportunidades, pastor. Lo vemos también cuando esa viuda estaba ya recogiendo unos leños y recogiendo ya para hacer esa torta, hacer esa harina, comerla con sus hijos y dejarse morir. Pero llegó el profeta de Dios. Y nosotros aquí hoy en día tenemos más que profeta, tenemos la palabra del Señor, tenemos el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Donde no había oportunidad, vino la oportunidad para ella, ¿verdad? De que a través de la obediencia a la palabra del profeta, esa mujer pudo pagarle a los acreedores que se querían llevar sus hijos, pudo
pedir las vasijas a sus vecinas, no pocas, y vendió todo aquel producto y pudo pagarle y quedó para ellas y vivir hasta que volvió a llover en aquel pueblo. Entonces, como bien decía el pastor, en este momento de crisis, ora a Dios para que tú puedas ver la oportunidad que Él te está brindando. Hay oportunidad en medio de esta situación y oportunidad grande, pastor. Dios vence en todas partes. Aún, yo recuerdo cuando joven, adolescente, los ancianos de aquella época decían, todo tiene solución, menos la muerte. Y ahora que uno entiende y conoce la palabra y sabe que hubo alguien que venció a la muerte, aleluya, Jesús, Él venció a la muerte con poder. Por eso a los ancianos, con muchas disculpas, no le digo, y con mucha alegría también, ya llegó alguien que venció a la muerte. Así es que aquellos ancianos que veían como que no había oportunidad, que todo tiene solución menos la muerte, pues ya vino alguien que destruyó a la muerte y se llama Jesús. Se llama Jesús. Y recordemos a Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Jesús hubiese podido llegar a visitarle, porque Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Y le dijeron que fuera a visitarlo para que lo sanara. Pero Jesús no fue. Y luego Lázaro muere. ¿Qué estaba esperando el Señor? Hermano, el Señor estaba esperando que se produjera como se produjo una gloria mayor. Porque la gloria fue mayor. Si Jesús llega ante Lázaro y lo sana, hubiese sido una sanidad como tantas de las que hizo nuestro amado Salvador. Pero el Señor esperó que muriera. Por eso cuando le dijeron que Lázaro había muerto, la Biblia dice que Jesús lloró, porque lo amaba, lloró. Pero Jesús también sabía que ese llanto se iba a convertir, hermano, en una gran victoria, porque Jesús sabía que la orden del cielo era resucitarlo. Esa era la orden del cielo. Aleluya. ¿Y sabe cuál es la orden del cielo hoy día? Que todo virus, llámese como se llame, desaparezca de esta tierra por causa de los ungidos, por causa del pueblo de Dios. Hermanos, por causa de usted y de nosotros, desaparecerá este virus en el tiempo de Dios, porque todo será en el tiempo de Dios. Óigalo bien, es en el tiempo de Dios. Lázaro, ven fuera. Y después de haber removido la piedra, Jesús lo llama y se levanta de la tumba el que estaba muerto y sin ayuda de nadie, solo del poder del Espíritu Santo de Dios. Alábalo, iglesia, solo el poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie se metió adentro para cargarlo ni para levantarlo, no, lo levantó el poder de Dios. Y ese mismo poder se está moviendo en Panamá, ese mismo poder se tiene que mover en el mundo entero, hermanos, a través de las iglesias que hay, desde China hasta Argentina, y como dijo alguien por ahí, hasta la Patagonia. Tiene que moverse el poder de Dios. Aquí en Panamá decimos, desde Chiriquí al Darién. Tiene que moverse el poder de Dios, porque hay un problema. No desconocemos que hay un problema de salud. No lo desconocemos. Pero también sabemos que hay una respuesta espiritual. Hay un problema de salud, sí, pero hay una respuesta espiritual. Hay una respuesta espiritual, porque el mismo poder que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo poder que levantó al hijo de la viuda de Naín, el mismo poder que levantó a la hija de Jairo, es el mismo poder, iglesia, que quiere moverse hoy día para tomar control de todo virus, de toda plaga, de toda pandemia. Porque el Señor se sigue moviendo y nada ni nadie lo detendrá. Solo creamos, iglesia, creamos,
porque a mayor fe, mayor acción divina, a mayor fe, mayor milagro, a mayor fe, mayor victoria. Amén. Dios solo quiere fe, fe, fe. Por eso dice la palabra, cuando venga Jesús, dice, hallaré fe en la tierra. Hermanos, cuando el Señor venga, hallará fe. Todo depende de nosotros. Porque si el Señor viene ahora, yo creo que no va a hallar mucha fe. Me parece que no va a hallar mucha fe si Cristo viene hoy. Por la cantidad de creyentes temerosos. Hermanos, tengamos cuidado. Debemos de aumentar la fe creyendo la palabra. No comience a llenar su mente de tantas noticias negativas. Oiga lo necesario. Entérese de lo necesario. Pero no permanezca allí por horas escuchando y escuchando y escuchando y llenándose de temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y el perfecto amor se llama Jesús. Y usted, Amén. hermano, hermana mía, tiene que echar ese temor fuera en el nombre de Jesús. Entonces, Dios venció aún a la muerte. ¿A través de qué? A través de la resurrección de su Hijo, de Lázaro y de todos aquellos que resucitaron por el poder de Dios. Aún Pedro fue usado. Porque si hablamos de Dios y hablamos de Jesús, pero hablemos también de Pedro, discípulo como ustedes y yo, cristiano como ustedes y yo. Aún Pedro fue usado para que se levantara una mujer llamada Dorcas, que atendía al pueblo y era muy buena gente con los discípulos, etcétera, etcétera, una mujer temerosa de Dios. Y Pedro lo llamaron para que tomara control de esta mujer que había fallecido. Ya la habían lavado y estaba acostada sobre una mesa en un aposento. Y allí llegó Pedro. Aleluya. Allí llegó Pedro, creyendo que esa mujer se iba a levantar y se levantó. Se levantó después de haber muerto y fue notorio en toda Jope, donde vivía esta mujer. Fue notorio porque una resurrección, iglesia, eso es poderoso. Y Dios quiere que en este tiempo, hermanos, tengamos esa fe tan elevada que podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Para poder ayudar a aquellos infectados y no escondernos. La iglesia no está para esconderse, está para actuar, para buscar el problema y tomar y resolver y traer la solución. Esto suena duro, pero hermano, es la realidad. ¿De qué iglesia formamos parte? Hermanos, formamos parte de la iglesia que levantó, hermanos, un movimiento poderoso en el mundo entero. En Egipto también Dios venció. Allá en esa región extraña, en esa ciudad idólatra, pecaminosa, Egipto, en donde estaban en un área llamada Gosén, no lejos de la capital egipcia, estaba el pueblo de Dios, esclavizado allí. Y las 10 plagas que Dios le envía a los egipcios por causa de Faraón, ninguna tocó al pueblo de Dios. Ninguna tocó al pueblo de Dios. Hermano, y eso esperamos de este virus, que ningún creyente fiel sea tocado, sea invadido por esta plaga. Oiga lo que decimos en esta noche. Y por eso usted tiene que prepararse. Dejar el miedo y prepararse. Orar más, orar más. Y si en el día de mañana, domingo, puede ayunar, hágalo. Y pase todo el domingo. Todo el domingo. No estaremos en el templo por algunas situaciones que se dieron. Pero podemos, hermanos, glorificar a Dios en nuestras casas con gemidos, con rogativas, con oraciones poderosas. Es lo que Dios está demandando hoy día, hermano, para que el mundo se extrañe y diga, wow, no hay un solo cristiano contaminado, wow, pero esto no es de nosotros, esto es de Dios, hermano, este es el poder de Dios que quiere que se dé ese testimonio. Hermano, créalo, si no lo creemos entonces, ¿a qué iglesia pertenecemos? ¿A qué iglesia? ¿O somos religiosos?
como millones en esta tierra. No, iglesia. Nosotros tenemos el poder. Se llama Espíritu Santo. Amén. Tenemos la palabra, hermano, que salió del corazón de Dios y la tenemos nosotros. Eso es un privilegio. Abracémosla, abracemos la palabra, iglesia. Abracemos esa palabra día y noche y ninguna plaga tocará nuestra morada porque somos lavados por la sangre del Cordero, la sangre que no permitirá la muerte en ninguno de sus hijos. Iglesia, la sangre del Cordero inmolado es la que nos cubre. De eso estamos hablando. No es fanatismo, no es forma, no es cuestión de gritar ni nada. Es fe. Esto es cuestión de fe. Dice la palabra que por fe somos salvos. Y el que es salvo tiene que ser sano. No viva con miedo. Si tiene que salir a una compra o lo que sea, salga y haga su diligencia reclamando la sangre del Cordero. Saliendo de su casa guiándose de la sangre del Cordero. Señor, tu sangre me cubre. Señor, tú sabes que tengo urgencia y necesidad de salir de mi casa, pero no voy solo, no voy sola. Tu sangre, oh Jesús, me cubre. Esa sangre poderosa que se derramó en la tierra cuando estabas tú colgado en el madero y abrió la tierra, abrió allá en Jerusalén, rasgó. Esa sangre en la tierra permitió que ese velo del templo se rasgara de arriba hacia abajo y se abriera el lugar santo al lugar santísimo. De eso estamos hablando, de una sangre poderosa que todavía fluye, iglesia, todavía fluye. Así es que entendamos que Dios vence en todas partes, no como los sirios decían, nos ganaron porque los dioses del pueblo de Israel o los dioses de Dios, los dioses, vamos a llamarle entre comillas, los dioses de Dios o los diosesillos, decían ellos. Pero ellos no conocían realmente, hermanos, no conocían a Jehová de los ejércitos. Ellos hablaban de dioses. Ellos pensaban, como ellos tenían sus dioses, eran idólatras, pensaban igual que el pueblo de Israel tenía cualquier cantidad de diosesillos, de dioses allí que los ayudaban en los montes, pero no eran dioses, era uno solo, Jehová de los ejércitos, y no solamente ganaba en los montes, sino que le demostró que también en los valles y en las llanuras, donde podían verlo, al aire libre, porque ellos dirán, se esconden los montes, y ahí escondido nos da golpes bajos. No, Dios no da golpes bajos. Él no se esconde tampoco. Amén. Él no tiene por qué esconderse. Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de esta tierra. Iglesia, valor. Iglesia, empuje. Iglesia, tu vecino tiene que entender quién tú eres. Tu vecino tiene que saber quién tú eres. Y en este tiempo, que tu vecino de alguna manera llegue a pedirte apoyo, ayuda a través de la palabra. Queríamos compartir esto y en breve estamos tocando algo más, pero sí echando a aquellos que se identifican con nosotros a través de la sintonía. Ana Cortés, la familia Madrid, joven Hostos de Venezuela, Dios te bendiga. Venezuela necesita mucho de nuestras oraciones. Gracias por esa sintonía. Irina de Montenegro, que el Señor la fortalezca a ella y a nuestro hermano Juan por el fallecimiento de la suegra de Irina, la madre de Juan. Dios le estará dando fortaleza. Humberto Santamaría y familia. Oliver Myers y familia. Dios les bendiga ricamente. Nuestra hermana Dora reciba bendiciones y fortaleza. La madre de nuestro diácono, Oliver Glenn Myers. Neira Echevarría, está de cumpleaños. Oh, Neira, blessing, bendiciones. Eso es hasta Estados Unidos. ¿En qué estado está Neira? Atlanta. Gloria a Dios. Bendecida Neira Echevarría, al igual que tu padre, el pastor Cristóbal, su esposa, nuestra hermana Yamilet, Yayi, me gusta más Yayi, Yayi, más corto, ¿verdad? Y de mucho cariño, Yayi, te amamos mucho y te deseamos recuperación,
Sabemos que así será en el nombre de Jesús. María Marín, Dios bendiga a la pastora María Marín, Doris Castillo, Bielka Borbúa, Sila Aminta Borbúa, Sohaila López, hermano, y tantos, tantos que nos escriben, que están pegaditos allí en nuestra sintonía. Hoy estaremos tomando unos minutos para aquellas personas que no han hecho su decisión de entregarse a Jesús como su Salvador personal. Que Jesús dijo en una ocasión, alejados de mí, nada podéis hacer. Hermano, podemos hacer mucho, pero ninguna tendrá valor al final. Ninguna tendrá valor sin Jesucristo. Por eso es importante la persona de Jesús en nuestras vidas. Pastora, una intervención antes de que vayamos a darle el mensaje a aquellos que están sintonizándonos, pero que todavía no han hecho la decisión de unirse al hombre más grande que caminó sobre esta tierra, Jesús de Nazaret. Sí, hablando un poquito de la muerte de Lázaro, Jesús les dice a ellos, quiten la piedra. Jesús sabía que él iba a hacer el milagro y él no tenía ningún problema por hacer el milagro, pero había un obstáculo, ¿verdad? De igual manera, a veces nosotros somos los que ponemos el obstáculo delante de nosotros para ver la mano del Señor moverse, ver el milagro, Aleluya. recibir la respuesta. Y ese obstáculo le podemos poner cualquier nombre. Usted póngale cualquier nombre a esa piedra que usted sabe que en este momento está siendo dron para que tú veas el milagro hecho. El milagro era resucitar a Lázaro. Así es. Y tú estás esperando un milagro. Yo no sé qué milagro tú estás esperando en esta hora del Señor, pero tienes que quitar esa piedra. Ponle el nombre que tú quieras, ¿verdad? Yo diré algunos, pero tú y tu corazón sabes que qué piedra es la que está impidiendo que tú puedas ver el milagro de resurrección, de aquella cosa que ya y posiblemente está perdida, está muerta, ya no hay solución, no hay respuesta, pero si el Señor Jesús tuvo el poder para resucitar a Lázaro, a un muerto, para él no hay nada, 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 absolutamente nada que sea imposible, amén, ¿verdad? Solamente que tú tienes que quitar el obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? Yo no sé, pero tú sí lo sabes. Y cuando quitaron la piedra, él entonces llamó a Lázaro y Lázaro vino. Tu milagro puede salir afuera también. Así es. Tu milagro puede salir de esa profundidad donde tú crees que no se podía dar, y ahí puede salir ese milagro, porque para el Señor nada es imposible, y Él se lo dijo, ¿verdad? Y dice, si crees, para Dios nada es imposible. Amén. Nada es imposible. Y nosotros como pueblo de Dios estamos creyendo en esta hora, ¿verdad? Que la respuesta a esta situación en el mundo entero va a llegar. De igual manera, la vida espiritual. Quizás tu vida espiritual estaba allí, ¿verdad? Ya tal vez en cuidados